especificar en realidad el diagnóstico de esta persona que amerita el cuidado. Entonces, aprender a cuidarme para cuidar. ¿Es esto necesario? ¿Es útil? ¿Puedo yo dedicarme a cuidar a una persona sin siquiera aprender a cuidarme yo misma? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando hablamos de autocuidado, es importante una palabra en especial, y es esta: compasión. Cuando hablamos de compasión, tenemos muchos términos o muchas ideas de lo que representa la compasión, ¿no? Identificamos a personas que son más compasivas que otras o menos compasivas que otras, o yo soy más compasiva o menos compasiva que mi hermano, que mi hermana, que mi papá, que mi mamá, etc. Sin embargo, el concepto de compasión puede estar tergiversado, o puedo interpretarlo de una manera que no sea la real. Entonces, cuando hablamos de compasión, es importante reconocer que la compasión parte o es una habilidad que tenemos para poder identificar el sufrimiento, que no únicamente es ajeno, es decir, no solamente somos compasivos cuando identificamos el dolor de alguien que está sufriendo, sino también cuando identificamos el sufrimiento propio, es decir, cómo vivimos nosotros, cómo identificamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y esto, unido a una motivación sincera, va a estar encaminado a aliviar ese sufrimiento. Cuando nosotros identificamos el dolor ajeno o propio y trabajamos de forma sincera para mejorarlo, aliviar esa situación o condición, es ahí cuando nosotros hablamos. Eh, Mil disculpas, hemos tenido un problema en... Mil disculpas, hemos tenido un problema en la conexión. Por favor, unos minutos para que pueda volver a conectarse la doctora Fiorella. Creo que se cortó la imagen, la señal, o salí de la sesión. Ahora sí pueden escucharme y ver. Sí, Fiorella, ya podemos ver de nuevo y te escuchamos perfecto. Ok, disculpen. Entonces, pues, cuando hablamos de autocuidado, debemos enfocarnos en este concepto de lo que significa la compasión y ser compasivos con nosotros mismos, no solamente con las demás personas, y enfocarnos en estas 4 áreas que son las que vamos a trabajar y planificar actividades en pro de estas áreas, tanto la emocional, la espiritual, la física y la social. Entonces, cuando hablamos del área emocional, debemos considerar que es importante identificar y expresar nuestras emociones, conectar con ellas y también ser amables con nosotros. Entonces, la principal raíz de los problemas en cuanto al autocuidado es que muchos de nosotros quizás nos cuesta o no identificamos ni sabemos expresar nuestras emociones, y no resulta ser fácil, porque nadie quiere verse vulnerable ante las demás personas. Es por eso que muchas veces o interpretamos emociones de forma errónea o ni siquiera identificamos lo que estamos sintiendo. Para eso existe esta rueda de las emociones, que es bastante importante y quizás puede ayudarles en su día a día, en su comunicación diaria, a cómo gestionar y ubicar estas emociones. La pueden buscar igual por internet como rueda de las emociones y ver qué emociones primarias, en este caso el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la felicidad o la sorpresa, están vivenciando bajo una situación dada. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Imaginemos un caso hipotético.
yo estoy al cuidado de mi mamá. Y mi mamá tiene 65 años. Siempre ha sido de un carácter fuerte, pero yo trato siempre de complacerla, ayudarla, etc. Ahora estaba con un dolor de garganta y por ende no podía comer de forma adecuada. Estaba con tratamientos. Entonces yo pensé y decidí hacerle una sopa y licuarla para que pudiera alimentarse, estuviera con energía y no le doliera al momento de tragar. Compré unas cañitas y me puse a hacer la sopa. Compré pechuga de pollo, papa, zanahoria, le puse habas, apio, etc. Entonces la hice súper consistente. Y había agregado quión, porque una vez leí que el quión es un antibiótico natural, entonces pensé que iba a ayudarle para la garganta. Hice todo este cocimiento, pero en el momento en que licué, se me pasó un guión. Y al pasarle el guión, pues lo licué, pensando que era papa, y fui toda feliz a entregarle la sopa a mi mamá, que estaba en cama, y ella, a la primera cucharada, empieza a decir, ¡ah! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¿Cómo haces esto? Esto está mal, siempre lo mismo. Tiró la sopa, y hay tres escenarios o tres emociones ante esa actitud, esa conducta y esa situación. Persona A se pone a llorar y empieza a decir, es que yo no soy lo suficiente, todo lo hago mal, siempre me pasa lo mismo, nunca soy lo suficientemente buena para hacer algo, para lograr la premiación de alguien, para que alguien me quiera, todo lo hago mal. Esta es la primera emoción. Soy insuficiente o me siento insuficiente. Persona B. Cuando la mamá grita y dice, es que eres un torpe, siempre haces lo mismo, no haces nada bien y tira la sopa, entonces yo me siento atacada por mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Estoy harta de ti, siempre lo mismo, me tienes cansada, mejor que venga a criar, a cuidarte otro hijo, yo ya no puedo más contigo, hago todas las cosas, pero ¿sabes qué? Estoy cansada de ti, me tienes harta y también elevo mi voz. Entonces, esta persona se siente atacada, persona B. Persona C pide perdón. Perdóname, mamá, perdóname, es que no fue mi intención, lo siento, perdón. Me pongo a llorar, perdón, por favor, yo no quise, no tuve esa intención, yo quería hacerlo todo bonito para ti, perdóname. Avergonzada. Si nos vamos a la rueda de las emociones e identificamos las emociones, puede ser que no siempre cuando uno llora está triste. O no siempre cuando uno está enojado está con ira, porque puede ser desencadenado por otro tipo de emociones, o sea, en el continuum de las emociones, ¿no? Entonces la persona A se sentía insuficiente, pero la insuficiencia parte de la inseguridad. Y la inseguridad tiene como emoción principal el miedo. Entonces, yo puedo sentirme así, pero lo que está en el fondo o el trasfondo de esa situación y esa emoción es el miedo. Entonces, la rueda de las emociones me ayuda a identificar si yo me siento insuficiente, estoy insegura, es porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que no me quieran como yo espero. Miedo a no ser lo suficientemente buena para ser aceptada, querida, respetada, digna de amor. Entonces, lo que se esconde tras mi insuficiencia o sentimiento, sensación de insuficiencia, es el miedo a que no sea lo suficientemente buena para esa persona que me importa. Y en base a eso debo trabajar. Si me siento atacada y esta sensación está relacionada a la amenaza y por ende desemboca en la ira real, entonces tengo que identificar qué pasa cuando yo me siento atacado. De repente yo suelo ser una persona muy sanguínea y no solo en esta situación con mamá. De repente yo voy pasando la pista y un carro pues se me cruza y yo grito, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Etcétera. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento atacada y esté amenazada, yo voy a reaccionar con ira y tengo que trabajar qué puedo hacer para manejar esa ira.
Y la persona, a ver, y la persona C se siente avergonzada. Perdóname, no lo estoy haciendo bien, discúlpame, llora, pero el llanto está relacionado en este caso, no como en el caso de la persona que lloraba por sentirse insuficiente y escondía el miedo tras esa emoción, sino está relacionado a que la vergüenza está en relación a la culpa. La persona se sentía culpable del error que había cometido y por ende estaba triste de haber hecho daño, porque tenía o sentía esta responsabilidad. Es por eso que nosotros, esta bolita, a veces, esta rueda, es importante que la imprimamos, la tengamos siempre, porque muchas veces no sabemos qué nos pasa. O sea, no sé que de repente cuando me siento victimizada o me victimizo ante una situación, es porque siento abandono de alguna manera. Y ese abandono me hace sentirme en tristeza, pero estas emociones básicas están relacionadas no a de la nada, a que ahorita me siento triste, no. Estas emociones tienen relación en las vivencias primarias, es decir, cuando yo era pequeña y de repente mi mamá siempre me hacía sentirme culpable de lo que hacía. Pero es que me das cólera, ¿por qué te has comportado así? Tú debías ser el primer puesto, porque de repente la vecina va a estar viendo que no lograste tus objetivos, ya mejor no voy a salir a la calle porque me das vergüenza. ¿Y qué siente esa niña? Culpa. Y esa culpa la hace vivir en tristeza. Y la tristeza mantenida puede expresarse en episodios depresivos, en distimia, etc. Entonces, identificando cómo nos sentimos y ir hilando hasta la emoción primaria, podemos encontrar qué es lo que hace que yo actúe de esa manera o me sienta de tal manera y poder modificar esa conducta. Si no soy consciente de lo que me pasa, mucho menos voy a cambiar algo que sucede en mí. Entonces, para eso tenemos este ejercicio práctico que les he traído, que es el diario de las emociones. Esto es bastante importante porque nos permite tener herramientas de cómo hacerlo, cómo generarme yo autocuidado, autoayuda, yo. ¿Qué puedo hacer para identificar lo que me pasa? Entonces, coloco en una hoja la fecha, la situación, el pensamiento, la emoción que estoy encontrando y la conducta, o sea, ¿qué hago ante esa situación? Entonces, tenemos la fecha de hoy. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué situación ocurrió? Mi madre me preguntaba una y otra vez por mis hijos, que dónde estaban. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo 2 hijos, uno de 6 años y otro de 4 años, que ahorita no están en el colegio, pero los metí a vacaciones útiles. En estas vacaciones, pues mi madre, al tener un cuadro de demencia con problemas en su memoria a corto plazo principalmente, o de repente efecto de las quimioterapias u otro medicamento que esté tomando y que por ende me genera problema o esta angustia a mi mamá, entonces ella me pregunta una y otra vez, ¿dónde están? Porque se le olvida. Le digo, están en el colegio y vuelve. ¿Pero dónde están los niños? Están en el colegio. ¿Pero dónde están los niños? Están en el colegio. ¿Pero dónde están los niños? Están en el colegio. Hasta que yo me pongo irritable y empiezo a pensar, ¿por qué no se cansará con lo mismo? ¿Hasta cuándo me va a estar preguntando lo mismo? Y ya estoy cansada de tener que escucharte una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿qué emoción tengo ante esa situación que ocurre con mi madre? Que me repite y me pregunta 1000 de veces las cosas que yo ya le expliqué. Entonces, la emoción, pues, esta persona tiene 2 tipos de emociones en ese momento. Uno es que me siento frustrada y también me siento aburrida. Entonces, cuando me siento frustrada, grito a mi mamá. Y cuando me siento aburrida, me pongo a llorar. Es decir, si vamos a mi rueda de emociones, cuando me siento frustrada, pues me da ira. Irritada.
frustrado. Cuando me siento frustrada, voy a sentir ira, molesta, y por eso grito a mi mamá. Estoy cansada, harta, ya déjame en paz, tengo encima mi trabajo, mis hijos, la casa, la comida, etcétera, y estoy harta. Estoy cansada, estoy frustrada porque no puedo manejar la situación, no tengo esas herramientas ahora y por lo tanto reacciono con ira. Pero también esta persona se siente aburrida y cuando se siente aburrida lo que hace es ponerse a llorar. Y el aburrimiento está en la tristeza, por eso llora esta persona. Cuando me siento cansada de soportar o tolerar estas situaciones y de repente no sé cómo hacerlo, porque esto es algo nuevo para mí, el cuidar a alguien, siempre me han cuidado. Entonces estoy cansada, aburrida y me pongo a llorar porque me siento triste. Entonces la emoción básica es la tristeza. Siento que no puedo avanzar con las situaciones porque me siento vulnerable, es algo nuevo para mí, no sé cómo gestionarlo y por ende no sé cómo actuar. Y actúo de esta manera. Grito, lloro, insulto, trato mal a las personas, me irrito, de repente alzo la voz, de repente tiro las cosas y después analizo y me pongo a pensar, no quería hacer eso. Yo no quería gritar a mi mamá porque entiendo que tiene una condición que está generando mayor vulnerabilidad en ella. Yo no quería llorar ante esa situación. Quisiera poder tener las habilidades para poder manejar esa situación y de repente cambiar esta conducta. Y cuando yo siento que me estoy frustrando y que voy a actuar en ira, entonces de repente tengo un contacto directo con una situación en el presente bajo los sentidos. Por ejemplo, cuando sé que voy a actuar de esta manera porque ya voy conociendo mis emociones y no quiero terminar gritando, entonces cojo un hals de los más picantes, el azul, el negro, y lo empiezo a chupar. Porque al activar o cambiar el foco de atención ante algo, a un estímulo mayor, mediante el gusto, pues cambia mi foco y ya no estoy centrada en, ay, estoy harta y voy a gritar, sino analiza, piensa que no quieres que pase eso, no quieres hacer sentir mal a nadie, no es la forma de comunicarte, etcétera, y calma. O de repente estoy ante una alteración mayor y cojo hielo, cubitos de hielo en mis manos, y esa sensación mediante el tacto de quemazón, pues hace que me enfoque en esa situación y cambio. De repente la situación es muy grave y yo estoy con una emoción muy, muy intensa. Lo que hago es bañarme, abro la ducha y me meto, así sea con ropa, y me mojo y el agua fría hace que calme esa emoción. De repente no puedo bañarme, pero sí cojo un bowl y le coloco agua, hielos o agua helada y cojo aire y meto mi cara, saco, cojo aire, meto mi cara y eso baja porque va a activar el sistema parasimpático y eso va a hacer que nos regulemos nuevamente. De repente yo estoy aburrida y cada vez que estoy aburrida me pongo a llorar. Eso no solo me pasa con mi mamá o con quien esté cuidando, me pasa ante las situaciones. De repente en mi trabajo mi jefe me dijo algo, me mandó mucho más actividades y yo ya no siento que puedo más y me pongo a llorar. Y caigo en llanto y estoy cansada, aburrida, no puedo. Y no es porque no me guste mi trabajo, no lo disfrute y no quiera seguir ahí. Es porque muchas veces no sabemos gestionar las emociones ni qué nos pasa. De repente estoy aburrida y me siento triste, pero porque pensé que me iban a promover y no lo hicieron. Entonces, detrás de esa tristeza se enfoca la idea de que no soy tan buena como pensaba o no me dieron las explicaciones por el cual no subí de puesto. Y siento que soy yo la culpable y me siento triste y esa tristeza se traduce en aburrimiento. Y cuando estoy aburrida, pues me pongo a llorar. En vez de encontrar, bueno, si estoy triste, porque no converso y hablo directamente con la persona para darle solución o entender lo que ha pasado, ¿no? O sea, no solamente va a haber un desligue de lo que pase en mi vida con la persona que cuido,
y lo que pase en mi vida diaria. No se pueden desligar las cosas. Entonces, muchas de las cosas que traemos las sentamos frente a la persona que cuidamos. Y esa frustración o irritabilidad le hacemos sentir, ¿no? A alguien que no tiene la culpa realmente de las situaciones que van pasando. Entonces, hasta aquí, en cuanto a esta rueda de las emociones. ¿Alguien quisiera participar o contar alguna situación que ha vivido o ha experimentado en donde no haya podido identificar esas emociones y por ende no saber cómo responder o actuar ante una situación? Tenemos dos personas con la manito levantada. Rocío Guajardo, te escuchamos y de ahí le damos la palabra a Carmen Herboso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, te comento, yo tengo a mi papá, él tiene Parkinson hace 19 años y él está ahora en una etapa de demencia importante producto de los fármacos. Para nosotras como sus hijas y mi mamá como esposa es súper frustrante querer ayudarlo y que muchas veces él no quiera aceptar la ayuda, porque una cosa es lo mental y otra cosa también es lo físico en él, porque tiene dos condiciones juntas, ¿ya? Y es súper frustrante, hay momentos en que somos 5 las personas a las que lo cuidamos y hemos tenido momentos en que las 5 nos abrazamos y lloramos porque no sabemos cómo enfrentar la situación sin que él se ofenda, porque hay momentos en los que él simplemente se niega a recibir la ayuda o muchas veces no somos capaces, quiere más de nosotros. De repente es como que no podemos entregarle lo suficiente que él necesita. A veces quiere que estemos sentadas al lado de él sin hablar, pero que estemos ahí, pero tenemos que también trabajar, tenemos que hacer las cosas, darle la alimentación y todo, pero hay momentos en el que él quiere que todo su círculo esté ahí, pero él se queda dormido y no hace nada, entonces se enoja y encuentra que está todo mal y como te digo, hay momentos que la frustración nos supera. Entiendo. De por sí las situaciones como las que tiene usted en la vivencia, pues van a generar mucha impotencia, ¿no? De la persona querida no poder darle o que no sienta que le estamos dando pues el apoyo que necesita, ¿no? O que de repente lo que necesite está por sobre lo que nosotros podemos ofrecerle, ¿no? Casi siempre la frustración enmarca en el fondo la ira, ¿no? Más que la tristeza. Pero la ira no siempre es expresada golpeando o irritándose, ¿no? Puede ser expresada hacia uno mismo. Entonces, puedo yo estar enojada conmigo misma, no enojada con el resto o alterarme con el resto, sino guardo ese enojo hacia mí. Y por lo tanto, pues ante cualquier situación siempre empiezo a tratarme mal. O sea, mis pensamientos son, es que o eres la culpable, o eres responsable, o siempre lo haces mal. Por lo tanto, si yo soy culpable y estoy enojada conmigo, pues empiezo a aislarme de las demás personas, no sé cómo gestionar lo que siento. Si no tengo un círculo, que es lo que vamos a ver de ayuda, en su caso, pues son sus hermanas, ¿no? Y de repente eso es de vital ayuda. Hay muchas personas que quizás no tienen ese círculo y al no tenerlo, pues no tengo ningún soporte y es aún peor las emociones que voy sintiendo o las conductas que voy teniendo. Entonces, si yo estoy enojada conmigo, puedo actuar en base a ese enojo porque necesito un castigo o soy culpable de algo o lo estoy haciendo mal. Por ende, me restrinjo, por ejemplo, tener un tiempo para mí y de libertad, porque si lo tuviera, pues la otra persona no lo tiene. Entonces yo soy la mala, entonces, o esa persona me hace sentir así.
Por ende, pues dejo de cuidarme, dejo de atenderme y me resulta difícil poder llegar o afianzar esa relación con la persona que se cuida, ¿no? En el caso de las demencias, pues, o las pacientes que tienen o cursan con demencia por X enfermedad, la situación con nosotros o los cuidadores va a ser un poco más difícil porque es una persona que no está en una cognición normal para entender lo que va sucediendo. Entonces, nosotros somos las personas sanas que cognitivamente, que podemos darnos cuenta de las facultades que se van perdiendo, etc. Tener compasión de esta persona que va sufriendo bajo ese dolor y yo también con la frustración y ser compasivo conmigo porque estoy dando lo mejor que puedo. No hay un libro bajo el brazo que me diga cómo debo cuidar a mi papá si tuviera una enfermedad de ese tipo. No existe. Pero estoy haciendo lo que está en mi potestad, bajo mi mando, para hacer lo mejor posible. No siempre va a resultar todos los días buenos. Debo entender que esta persona no está en su cognición al 100% para comprender las situaciones y muchas veces se ve afectado el juicio crítico. Por lo tanto, no puedo tener esa capacidad de abstraer y de entender que si están aquí, pues necesitan trabajar y al no trabajar las pueden despedir. Pierdo esa capacidad. Entonces, ponerme en el lugar de la otra persona y tratar de hacer lo mejor posible para que se sienta en compañía. Quizás no puedo estar todo el tiempo con esta persona aquí, pero ¿qué es lo que hago? Hay algunos peluches, tenía unos pacientes que estaban con un peluche, compraron sus hijos como del porte de un ser humano, una pantera rosa. Entonces, esta persona quería siempre estar en compañía, pero es imposible que yo esté al 100%, 24 horas por 7 días. Entonces, tenía la pantera a su lado. Y esta pantera era esa compañía que le hacía falta. No discriminaba el hecho de, o sea, entendía de alguna forma que había alguien o algo que estaba al pendiente de él. Puede ser que no puedo hacerlo, pero coloco algo que pueda representarme. O quizás tenía una paciente también que ponía una grabadora y en esa grabadora estaba su voz haciéndole preguntas. Ay, papá, ¿te estás durmiendo? Mira la tele. Entonces él sentía que había alguien. Igual escuchaba que había alguien y no se sentía solo con su voz que podía reconocer. O de repente hago llamadas o videollamadas de ser posible. Pero lo más importante es, Rocío, que usted entienda y sus hermanas entiendan que está haciendo lo mejor posible que sabe bajo las herramientas que tiene y que está intentando buscar otras herramientas para hacer lo mejor posible para su papá. Entonces, usted no es culpable de no poder hacerle sentir como quisiera. No es responsable de esa situación. Y el sentirnos quizás o enojados o en tristeza con nosotros evoca la compasión. Es decir, si yo puedo ver a alguien que sufre y decirle, estoy aquí para ti, ¿por qué no puedo ser compasiva también conmigo? Estoy haciendo lo mejor que puedo para mi papá, lo estoy intentando y estoy viendo otras alternativas, porque empiezo a practicar la compasión en mí misma para poder ser compasivo con el resto. Tenemos también a Carmen Herboso con la mano levantada y de ahí pasamos una pregunta que nos escribieron por el chat. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho, señora Carmen. Ya, sí, soy Carmen Herboso. Mire, justo yo tengo a cargo el cuidado de mi señora madre de 98 años. Ella está diagnosticada con demencia senil, ¿ya? Y justo estaba escuchando en la primera ponencia que usted haciendo, yo pasé un episodio algo parecido este domingo, porque mi mamá estuvo demasiado demandante, o sea, me pedía una cosa, me pedía otra, que el vaso de agua, que sácame el pañal, que bájame la cama, la sacaba de la cama, tráeme otra vez a mi cama. O sea, y yo sentí, no sé,
me puse siento, a veces tengo sentimientos encontrados, ¿no? Como que ira, rabia, porque veo que no tengo paciencia con ella, la pierdo, a veces alzo mi voz, y ese día terminé llorando y sentí una sensación como de impotencia por no saber manejar la situación, ¿no? O sea, no soy solamente yo lo que lo cuido, pero a veces, por ejemplo, ahorita me toca venir a verla, mañana también, entonces a veces siento, digo, la estoy tratando mal, ¿por qué la trato mal? ¿Por qué le tengo a veces cólera? ¿Por qué no me entiende las cosas que yo creo que ella debería? Mamá, estoy cansada, estoy agotada, no me siento bien. A veces día lloré y por minutos me aislé. Yo escuchaba que ella me llamaba y decía, Carmen, te estoy hablando, pero yo estaba en otro mundo. Y hasta que una vez reaccioné, pero como digo, es bien difícil, como la persona anterior que me antecedió, es bien difícil manejar este tipo de situaciones. No estoy preparada, no he tenido incluso ni un apoyo así de grupos que sé que existen, ¿no? De apoyos de personas que pasamos lo mismo, ¿no? Con otro tipo de los mismos pacientes. Entonces, yo justo vi en la charla a usted y dije, tengo que buscar ayuda, porque a veces yo me siento ya que no tengo fuerzas para seguir con esto, ¿no? Somos 3 hermanas, pero la mayor parte a veces yo soy la que más, como digo, soy la que apoya más porque soy la que tengo un poco más de tiempo, estoy más pendiente de ella, etcétera, pero la he tenido incluso en mi casa, pero tampoco se acostumbra a ella en mi hogar, entonces, y genera problemas también en el entorno familiar, ¿no? Porque vienen las acusaciones, vienen las cosas que, ¿dónde me has escondido esto? ¿Por qué me das eso? Entonces, yo quisiera que usted también, así como le ha respondido, a ver, me pueda orientar, ¿no? ¿Cómo puedo buscar yo ayuda? Porque yo sé que eso va a ir incrementándose de repente el deterioro de mi madre, ¿no? En forma cognitiva. Entiendo. Gracias. Muchas gracias por darnos a conocer, ¿no? Su experiencia y cómo se siente. Y lo principal para empezar a trabajar en algo es reconocer. O sea, el hecho de que usted reconozca que hay emociones que no está pudiendo controlar es la primera etapa. Porque si yo entro a una cocina y todos los platos están guardados y limpios, yo no voy y lavo, porque no me percato de que están sucios. Solo si yo veo que están sucios, iría y los lavara. No saco los platos de la alacena para lavarlos. Eso quiere decir que para empezar a hacer algo, para actuar, tengo que reconocer y darme cuenta de lo que voy sintiendo. Y para eso, lo primero es identificar qué siento. O sea, qué emociones tengo y por qué he llegado a este punto. Entonces, una de las cosas que ha mencionado puede ser uno de los motivos, ¿no? Me está trayendo o me trae problemas o conflictos en mi familia nuclear, ¿no? Hijos, esposo, etcétera. Me trae conflictos quizás entre mis hermanos, porque de repente yo siento que estoy como que tengo más responsabilidad y los otros se libran de alguna manera de esa responsabilidad. Y de repente solo dan quizás alguna ayuda diferente, pero no están con ella todo el tiempo. Entonces, sí es importante el equilibrar esa carga que uno va teniendo como cuidador o sobrecarga, porque en el momento en que esto incremente a sobremanera va a ser muy difícil que yo pueda controlar estas emociones. Entonces, si ya lo voy sintiendo, voy haciéndome consciente de lo que siento primero y qué voy a hacer para eso. En esta charla vamos a tocar técnicas de autoayuda para sentir que no estoy siendo absorbida por la persona que cuido, para sentir y no olvidarme de mis propias necesidades por sobre las necesidades de la persona que cuido, para yo sentir que en ese momento me siento aburrida, cansada, y luego viene la culpa, ¿no? Y la culpa desemboca en la tristeza. Me siento culpable porque es mi mamá, me ha dado todo, ha estado conmigo y yo no soy capaz de cuidarla, y yo no soy capaz de estar con ella, y yo no soy capaz de tolerarla. ¿Qué hace que para mí sea muy difícil tolerar las llamadas, los requerimientos, etcétera? ¿Qué otros estresores estoy teniendo? No solo mi mamá, de repente mi trabajo, mi familia, mis hijos, económico, etcétera. ¿Cómo yo organizo?
y cómo yo actúo de forma rápida para no reaccionar de una manera que luego me lleve a la tristeza y la culpabilidad. Para eso son las opciones de contacto en el presente. Para no enfocarme en mi futuro o pasado, estos pensamientos de soy mala hija o cómo va a ser y cómo va a ser más adelante y no sé qué va a pasar, etcétera, que carcomen nuestro cerebro, entonces nos centramos en el presente y para eso necesitamos los sentidos, el hals, el hielo, la música. Escucho esta música que no es cualquier música que me relaje, sino una música a la cual yo tenga una conexión o un vínculo emocional. Es decir, esta música la pusieron en mi quinceañero y es cada vez que la pongo yo siento como si fuera la quinceañera que va bajando y me hace sentir feliz y bien. Entonces, cuando yo siento que voy a explotar y que no puedo controlar, escucho esa música, porque tiene un componente emocional que activa la tranquilidad de mí. Entonces, por eso la pongo, no es cualquier música. Es importante que, y esto está probado científicamente, que la lavanda como aromatizador puede ser bueno para los pacientes que tienen algún grado de compromiso cognitivo. Pasadas las 6 de la tarde hay un efecto que se llama sundowning, que es como en el atardecer o el síndrome del ocaso, que los pacientes se vuelven más irritables, más demandantes, más intranquilos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aromatizo siempre con lavanda. Pongo los humidificadores de lavanda y eso hace que la lavanda tiene unos componentes que generan una activación en ciertas sustancias químicas de las personas que generan calma, por eso son aromatizadores. Entonces pongo y consigo los aromatizadores de lavanda. Organizo qué es lo que le está molestando a mi mamá o al familiar que estoy cuidando y me anticipo a la situación. Sé que ahorita estoy muy ocupada en una llamada y puede venir. Entonces le pongo a la mano las cosas que necesita. Sé que de repente me va a estar llamando constantemente. Entonces, ¿qué es lo que ayuda? El contacto físico. Si yo tuviese una mascota, ayuda mucho a los pacientes que tienen un cuadro de compromiso cognitivo, sea cual sea el compromiso o por qué o qué enfermedad de base tenga, ¿no? Entonces, hay también animalitos que son no físicos, porque de repente no puedo hacerme cargo de un animal, pero sí animales físicos que tengan el contacto, que la persona pueda cogerlos, tenerlos y sentir que no está sola. Porque imagínese que no la vea completamente como es mi mamá y debería ser igualita que yo y darse cuenta, etcétera, sino cambie esa imagen y conviértala en su hijo pequeñito cuando estaba pues de 1 añito y usted tenía que estar ahí para cuidarlo, para cambiarlo, para vestirlo, para darle de comer y no estaba, ay, ¿por qué he tenido este hijo? No, estoy cansada y harta, ¿no? Entonces, vea de otra forma la situación de su mamá o de la persona que cuida, ¿no? No bajo los ojos de alguien a quien yo recuerdo como mi mamá. Es decir, la recuerdo a los 50 años, a los 60 años, cuando hacía todas sus cosas y por ende anhelo a esa señora Rosita que me cuidaba, que era mi mamá. Pero ya Rosita no está más en ese recuerdo, está en otro recuerdo. Entonces, yo que estoy cognitivamente en mis cabales, en mis sentidos, 100%, pues debo empezar a visualizar que no está Rosita de 50 años, que yo conversaba, hablaba, charlaba, salíamos, veíamos películas. Está una Rosita quizás de mucho tiempo atrás que necesita cuidados y que es diferente. Y lo estoy haciendo porque amo a esta persona, porque me importa esta persona, independientemente de un pago, independientemente de la responsabilidad. Hay algo que mueve que yo me preocupe por ella, porque si no, pues ni siquiera me interesaría entrar a una charla, ni saber, ni cómo ayudarle, ni me sentiría mal si la he hecho sentir mal. Es decir, que esta persona es importante para mí y por ende tengo que actuar en pro de eso. Tenemos una última pregunta. Yasmin Soto dice, ¿es posible sentir 2 emociones a la vez? Digamos en su ejemplo, ¿podría sentir vergüenza e insuficiencia o solo es uno sí o sí?
No, podemos sentir muchas emociones a la vez y todo eso depende de encontrar el qué me hace sentir así. Puede ser que toda la situación en general me hace sentir 5 emociones o 2 emociones o 3 emociones. Me siento como en este caso, frustrada y aburrida, pero están o sea, están dadas por algo que activan cada emoción. Es decir, yo me siento frustrada y frustrada porque no sé cómo actuar con mi mamá en este caso, por ejemplo. No, me frustra porque no sé cómo hacer y tengo impotencia. Yo soy de las personas que encuentra solución siempre rápido y no puedo con esto, porque no lo sé, porque no es como un libro o como un trabajo que me dicen anda y estúdiate tal tabla, apréndete tal tabla y listo. No es así. Entonces me siento frustrada porque no sé qué hacer. Y me siento aburrida porque siento que toda la responsabilidad la estoy teniendo yo y porque mis hermanos, que también deberían estar ahí, no están. Entonces, la situación puede ser que me irrité, me enojé por este momento, ¿no? Me preguntaban lo mismo y ya se cansaba, ¿no? Pero yo me siento, o sea, identifico diferentes emociones, pero es a raíz de algo que activa esa emoción. Frustración por no saber qué hacer y aburrimiento por sentir que soy la única que está haciendo algo. Esto me lleva a sentirme triste porque no tengo el apoyo de mis hermanos o de mis familiares o de más personas. Y molesta porque yo soy de las personas que siempre encuentra solución. Y para alguien que quiero y amo, no tengo la solución ni sé cómo ayudarle. Entonces sí, puedo tener muchas emociones, pero están activadas bajo una situación. Y yo tengo que encontrar qué es lo que hace que yo me sienta de esta manera para poder manejar la conducta y cambiarla. Si no, es imposible, porque no sé qué es lo que me hace sentir o triste o feliz o alegre, etc. Entonces, continuando, luego pasaremos a otras preguntas que me imagino que tenga. Entonces, para este punto es importante conectar con nuestro interior. O sea, para el autocuidado en el área emocional, tengo que saber qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, cómo actúo, conectar con lo que siento. Y para eso, pues pueden hacer este ejercicio práctico. Uno es coger una libreta y apuntan qué cosas lograste hoy que te hicieron sentir bien para aumentarlas, para identificar qué me hizo sentir bien hoy día. O sea, a veces no nos preguntamos eso, vivimos tan rápido el día a día que no nos detenemos a preguntar qué cosas me hacen sentir bien y qué cosas me hacen sentir mal. Entonces, hoy, las 3 cosas que me hicieron sentir bien fue abrazar a mi hijo, elevó la oxitocina y me sentí súper feliz, era como que no había problemas. Oh, se fue la señal. Se dejó de compartir la pantalla. Vemos, ahora sí. Ya. Entonces, la segunda opción, o la segunda logro que me hizo sentir bien, 0 gritos. Oye, hoy día no he gritado. He estado con mi jalsa cada rato, cada vez que iba a gritar, me comí un paquete de jalsa. Aparte, cogí hielo, hice todo para evitar el gritar, porque ese es cuando estoy muy frustrada. Entonces, como quiero evitar esa conducta, pues canalizo mediante el aquí y el ahora. 0 gritos, estoy feliz. Y he bailado frente al espejo, porque hace tiempo que no hago nada de lo que me guste, porque siento que estoy enojada, porque siento que estoy triste, porque siento que no puedo, porque siento que tengo que estar para las otras personas y no puedo estar para mí. Y si estoy para mí, me siento culpable porque no estoy para las otras personas. Entonces, bailar frente al espejo era algo que me encantaba. Y al bailar me vi sonreír, cosa que no había visto hace tiempo. Y al verme sonreír, pues me sentí muy bien. Por ende, empiezo a practicar estas cosas que me hacen sentir bien, las identifico. Y pueden ser pequeñas cosas, no tienen que ser, pues, me gané la tinca el día de hoy y eso me hizo sentir bien, ¿no? Son pequeñas cosas que debemos empezar a identificar que no prestamos atención. Y hacemos otra lista de qué cosas me gustaría lograr la próxima semana. Pequeños pasos. La próxima semana me gustaría poder hacer la comida que me encanta y que hace tiempo no como. La próxima semana me gustaría sentarme al lado de mi papá y ver una película y hacer canchita porque nos gustaba.
La próxima semana me gustaría coger las fotos, porque ahora ya nadie usa álbum de fotos, todo lo tenemos en el celular, coger las fotos antiguas, desempolvarlas y empezar a ver cómo yo era feliz o esta persona que quiero era feliz y yo puedo recordarla de esa manera y hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr esa tranquilidad para esta persona que cuido y que estimo. Entonces, cuando hablamos de lo emocional, hemos hablado de las emociones, identificarlas, contactar con ellas, conectar con ellas, y por último hablamos de la amabilidad. No solemos ser amables con nosotros, solemos ser muy críticos con nosotros. ¿Qué es lo que han dicho las dos participantes, Rocío y Carmen? Siento que no puedo, que no estoy haciendo lo suficiente, o si no, me frustro, me siento mal. ¿Por qué no hubo en sus pensamientos, estoy haciendo todo lo posible, lo estoy intentando, no sé cómo hacerlo, estoy dando todo de mí y quisiera mejorar? Porque solemos ser muy críticos con nosotros, solemos enfocarnos en el error, en lo que está mal, en lo que no estamos consiguiendo, porque eso nos enseñan desde pequeñitos. Solemos ser amables con el resto, nos ponemos en el lugar del resto, hacemos, ay, pobrecito, ayudamos a todo el mundo, pero a nosotros, no, pues que yo debía hacerlo mejor, es que yo no fui suficiente, es que yo fui mala, es que yo no debo sentirme así, etc. Y las emociones no es algo que podamos paralizar o cambiar, ¿no? Entonces la amabilidad es algo importante. Y tenemos esta situación. Y aquí sí quisiera que alguien participara. ¿Cómo actuaría si yo viera sufrir a la persona más querida para mí? Es decir, yo estoy yendo a su casa de esta persona que de repente es mi hermana. Mi hermana es la persona que yo más quiero en el mundo. Siempre ha sido indispensable para mí. Estoy camino a su casa y veo por una ventana o por su ventana, la veo sufriendo, la veo así. Y llorando, tocándose la cabeza, con dolor, con sufrimiento, con espinas que la están aprisionando o la mantienen prisionera. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Cómo actuaría yo si viera sufrir a la persona que más quiero y qué haría en esa circunstancia? ¿Cómo yo me acercaría a esta persona que yo más quiero? Si pudiera decirme, Rocío o Carmen, que han contado sus experiencias, ¿qué le dirían a la persona que más quiere al verla sufrir? Que no llore, que estamos acompañándolo, que estamos para él. Bueno, yo a mi papá cuando empieza con sus cosas le digo que está bien, que esté tranquilo, que lo voy a acompañar, si quiere que esté sentada al lado de él me voy a quedar. Y trato de bajar su ansiedad, trato de bajar así la ansiedad de él, pero no la mía, o sea, bajo la de él al 100% y yo me quedo ahí frustrada y afortunadamente yo tengo la contención de mi esposo, que cuando yo llego a mi casa tengo 3 hijos chicos y mi esposo me da un abrazo y él me contiene a mí. Pero nunca soy amable conmigo misma. De hecho, mi esposo me dice, tienes que ser amable contigo si lo estás haciendo todo lo que tú puedes, pero la verdad es que uno no lo hace. Uno pone primero a la otra persona que uno ama, pero no lo hace con uno mismo. Y si yo estoy mal, me estoy dando cuenta que no puedo seguir ayudando. O sea, tengo que estar bien para poder ayudar. Exacto. Si yo a la persona que más amo en el mundo lo consolaría, trataría de estar ahí, ser su apoyo, decirle, mira, tú puedes, lo estás haciendo bien, yo estoy aquí para ti, etc. Si puedo hacerlo con la persona que más amo, ¿por qué no puedo hacerlo conmigo? Si debería ser yo la persona a quien más amo para poder transmitir ese amor al resto. No puedo transmitir lo que no siento hacia mí. Entonces, yo puedo ser muy amable con esta persona, pero ¿qué pasaría si me convirtiera yo en mi mejor amigo?
si yo también me consolaría de la misma manera que lo hago con esta persona que más quiero. Entonces, cuando nos damos cuenta de que tenemos pensamientos destructivos, pues podemos detenernos y también repetir frases como esta. Es normal sentirme así, es normal sentirme con tristeza, con cólera, con alegría, ansiosa, es normal. Estoy pasando por un momento difícil, no sé qué hacer, esto es nuevo para mí, pero lo estoy intentando. Estoy intentando hacerlo de la mejor manera que puedo en este momento. Entonces, la intención es convertirnos en nuestro propio mejor amigo. Si soy capaz de ver ese sufrimiento en alguien más, pues también soy capaz de ser compasivo y amable conmigo mismo. Entonces, esa es la primera parte de las emociones. Vamos a la parte espiritual. En la parte espiritual, como ven aquí, todas estas palabras es gracias, es decir, que está muy sujeta al agradecimiento. Y para el agradecimiento, pues muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué voy a agradecer? O sea, voy a agradecer, bueno, si me suben de puesto o nos enfocamos mucho en las cosas materiales. Si alguien se compró una casa, voy a agradecer porque tengo un carro o tengo una familia, etcétera. O sea, a veces los agradecimientos esperamos que se den cuando son cosas muy grandes en nuestra vida, pero no agradecemos cosas que me hacen sentir bien. Es decir, hoy día recibí la llamada de mi amiga que no escucho hace tiempo y el compartir con ella y el recordar muchas cosas y sentir que estábamos como estábamos hace 15 años, pues me hizo sentir bien. Gracias por haber comunicado o contactado con esta persona importante para mí. Gracias por las cosas que me han pasado, porque de alguna manera me han hecho aprender a ser lo que soy en este momento. X situaciones. Cosas buenas que han hecho por mí. Es decir, a veces no agradecemos, de repente vino alguien o vino mi esposo y me dio ese abrazo que necesitaba y me ayudó mucho. O de repente estaba tan cansada que vino mi hijo y me había preparado un tecito. O de repente en el trabajo llegué tarde y mi amiga o compañera de trabajo resolvió la situación sin necesidad de llamarme. Entonces, han hecho cosas buenas por mí. Agradezco por tener esas personas importantes en mi vida o haber logrado esas situaciones o sentirme de esa manera. Gracias porque he desayunado, porque he comido, porque me han ayudado a cruzar la calle y porque no sabía cómo hacer y alguien gentilmente me dijo, pues cruza conmigo y vamos a pasar la calle. Gracias porque de repente me desperté tan tarde, pero ya estaba el desayuno hecho por mi esposo, o por mi hermana, o por mi madre, etc. Entonces, gracias por las cosas cotidianas. Gracias por las cosas materiales y no pues mi casa, mi 4x4, etcétera, sino porque llevo los zapatos que me encantaron desde la vez que los vi y me hacen caminar súper cómodo. Gracias por el vestido que siento que es súper fresco en este calor y pude comprármelo. Cosas que me han hecho disfrutar el día y por las cuales he reído. Gracias porque hoy día vi a un paciente que me dio la mano y agradeció el hecho de cómo se sentía. Entonces, gracias por eso. Gracias porque puedo caminar, puedo ver, puedo escuchar, puedo oír, a diferencia de otras personas. Entonces nos olvidamos de agradecer las cosas pequeñas que nos llevan a sentirnos bien día a día, porque estamos esperando las cosas más grandes para que las demás personas o lo admiren o nos sintamos realizados, pero no agradecemos las cosas pequeñas que sumadas hacen que nuestro día sea mejor. Entonces, esta es una técnica, se llama el diario de los 5 minutos. En este diario, pues van a coger un papel o un diario, van a comprarse una hoja y van a ponerlo en práctica. Lo mejor es hacerlo diariamente o semanalmente, porque eso hace que estemos activos en nuestro propio autocuidado espiritual. Entonces, vamos a escribir 3 cosas por las que estamos o estemos agradecidos.
escribir 3 cosas que harían que el día fuese genial. O sea, hoy, en el presente. Este es el pasado, este es el presente. Uy, hoy día haría genial que no haga tanto calor como hizo ayer. Sería genial que pudiera almorzar a mi hora sin contratiempos. Sería genial que me pudiera tomar una ducha grande en la noche y poder descansar tranquila. Ayudar con alguna afirmación personal o frase motivadora, algo que a mí me guste, o sea, algo que a mí me haga sentir bien cada día, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre que está en alguna situación de estrés dice, vamos Perú, y esa es su frase, su palabra clave es, vamos Perú. Es como siente de alguna forma, contribuye en lo que hace, pero con un mayor sentido. Escribir 3 cosas que me han hecho, que han hecho que el día haya sido genial, es decir, lo que viví hoy. El clima, el día, me prepararon el desayuno, fui con mis zapatos cómodos, etcétera. Lo que haya hecho que el día sea bueno. Y escribir 3 cosas que consideramos que habríamos podido mejorar, es decir, habríamos podido mejorar de repente cómo le respondí a mi papá el día de hoy, cómo traté a mi hijo, cómo hice o resolví esto en el trabajo o X situación, ¿no? Después viene la parte social. Y en la parte social esta frase es importante. Para cuidar es importante cuidarse. Y para ayudar es importante dejarse ayudar. Es decir, yo puedo escuchar todo, pero no pongo en práctica nada. Entonces, no me estoy dejando ayudar. Y puedo tratar de cuidar siempre a los demás, pero si no me cuido, pues esto al final me va a pasar factura y no voy a poder en línea a futuro cuidar a esa persona que quiero. Y para eso hacemos un círculo de cuidados. Ese círculo de cuidados es importante que ustedes lo tengan a la mano y lo hagan. Es decir, tenemos el círculo central, que es la persona a la que estamos cuidando. Alejandro es el papá de Priscila. Él es la persona a la que cuida. Aarón es su hijo y Teresa es su esposa. Entonces, todos en este círculo central está la persona que estamos cuidando. En la red interna encontramos a las personas más cercanas que pueden ofrecer esa ayuda o apoyo. Están sus hijos, su esposa y sus hermanos de Alejandro. En mi red externa encuentro a sus amigos, unos sobrinos y su suegro, que tiene una buena relación con él. Y cada vez que ocurre alguna situación, pues se siente en calma conversando con él. Entonces hago este círculo central, red interna, red externa, y coloco a quienes están para el apoyo, la colaboración. Y también tengo una red comunitaria. Y en esa red comunitaria son los sitios de apoyo. Entonces, uno es que yo tengo que ubicar dónde está mi centro de salud cercano. Porque la atención del primer nivel es lo primero que voy a ir si pasa alguna situación con la persona que cuido. En este caso, con Alejandro. Puedo llegar aquí, dónde está, cómo se saca una cita, o sea, averiguo dónde está, con ese teléfono, cómo hago que me atiendan, si pasa algo, el 24 horas, o sea, yo sé qué puedo hacer, no me coge desprevenida la situación. Averiguo de un centro de salud mental o cuál es el más cercano a mi distrito, busco en internet, centros de salud mental comunitario, distrito del RIMAC. Entonces, ubico y sé que ya averigüé que para ser atendido en el centro de salud mental necesito una referencia de mi centro de salud. Y si yo veo que las situaciones con mi paciente cuidador o quien cuido, por ejemplo, aparte de la situación que viene teniendo, está con síntomas depresivos. Noto que no come, no duerme, llora, se siente mal, ha pensado en matarse, una vez lo encontré cogiendo el cuchillo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ubico esta red. Busco ayuda especializada, profesional, que me pueda orientar y ayudar y dar un tratamiento oportuno adicional a la enfermedad de base por la cual está siendo cuidado. Entonces, en un centro de salud mental comunitario voy a encontrar psiquiatra, psicólogo, asistente social, técnico de enfermería, enfermera, asistente
de personal de terapia, de rehabilitación, terapia ocupacional, y van a ayudarme porque solo está centrado en la salud mental. El IPN, o el Instituto Peruano de Neurociencias, en la unidad de investigación, pues nosotros hacemos y realizamos los lonchecitos virtuales para cuidadores que se hacen todos los últimos miércoles de cada mes, es o a las 7 de la noche o a las 8 de la noche. Pero damos estas orientaciones, ejercicios, etcétera, todo lo que sirva para el cuidado de la persona a quien se cuida y para el propio cuidador, está enfocado al cuidador. La casa del adulto mayor, es decir, puedo ubicar en dónde está la casa del adulto mayor o si en mi distrito hay una casa del adulto mayor en donde se puedan hacer actividades. Entonces, de repente, sí se pueden hacer y necesito tal procedimiento para poder sacar una cita y ahí se hacen actividades de repente de baile, de repente de estimulación, de terapia física, rehabilitación, y lo llevo cada día para que tenga contacto con otras personas e interactúe. Entonces sé dónde puedo llevarlo. La voz amiga es hay un enlace que les voy a compartir para que lo tengan en el chat, que son una serie de enlaces a donde usted puede dirigirse para pedir orientación o apoyo por psicología. La Voz Amiga son un grupo de psicólogos a los cuales está abierto al público general y de repente en una situación así, de mucha ansiedad y tristeza y no sé qué hacer, llamo y digo, me ha pasado esto, me siento súper intranquila, enojada, etcétera, y tengo la contención que necesito. De repente busco en sitios en Facebook y páginas de otros cuidadores o personas que están bajo ese mismo diagnóstico que tiene mi familiar que cuido, y pues me uno. Está el diario de un cuidador de Alzheimer Perú, Parkinson Perú, Grupo Social, Cuidados de Adultos Mayores Perú, Alzheimer Perú, Parkinson Perú, Alzheimer Perú. Busco información y contactos de redes de apoyo. Alzheimer, apoyo al cuidador y la familia, donde de repente se hacen charlas que yo no sabía ni siquiera que había, como esta. Y Psicólogos Contigo, es parecido a Voz Amiga. Son llamadas, se une mediante un enlace y están 24 horas para cualquier situación que acontezca. Luego viene la comisaría. Yo tengo que saber que si, por ejemplo, mi familiar se pierde, se escapa, se va o pasa algo en la situación o se pone agresivo, ¿qué hago? ¿Puedo acudir a la comisaría? ¿Hay un policía de familia en esta comisaría? El serenazgo podría ayudarme. ¿Cuáles son los números del serenazgo? ¿Existen en mi barrio juntas vecinales en donde pues hay un delegado, etcétera, que pueda actuar de alguna manera? La Cruz Roja, ¿es alguien a donde yo puedo acudir? ¿Prestan atención por psicología gratuita, pagada? ¿Puedo informarme? Por ejemplo, conocer a las tienditas pequeñas es importante porque de repente, este es en el caso quizás más enfocado a los pacientes con demencia, tengan un problema de orientación visoespacial y se pierdan, salgan de la calle en un momento, se escaparon, etcétera, o se fueron y de repente no sabían cómo regresar y se perdieron. Entonces la vecina, que es una tienda, o la vecina que tiene una tienda, siempre está abierta, la vio pasar, sabe que mi familiar, que Alejandro, tiene demencia por Alzheimer, y pues me puede avisar, me puede contactar y puede informarme al respecto. También mis vecinos saben de la situación de mi papá y yo les he comunicado que si en algún momento lo ven o algo, tengan mi número y me llamen. Y esto es importante, y no solamente para pacientes con Alzheimer, sino lo ideal para pacientes mayores sería tener una pulserita con identificación, es decir, nuestro nombre, nuestro grupo sanguíneo, nuestro celular y nuestro diagnóstico, si eso hace que yo sea vulnerable de repente o pueda pues desmayarme porque tengo una anemia muy severa, porque de repente me puedo perder y no sé cómo llegar, identificarme, porque esto va a hacer que alguien me pueda ayudar o ayudar a mi familiar. Entonces el círculo de cuidados es bastante importante y saber y ubicar qué puedo hacer, dónde puedo ir. Si no, en el momento que ocurra, ¿y qué hago? Y llamo a todo el mundo y no sé qué hacer. Entonces aquí ya no me agarra desprevenida la situación, aquí sé qué hacer.
Después, por último, viene la parte física. Y en la parte física, pues tenemos todas estas actividades, y aquí hay un reloj, aunque alguien creo que lo ha pintado, pero aquí hay un reloj, que es tómate tu tiempo. Y para tomarnos nuestro tiempo, pues tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, no solamente porque mi familiar haga ejercicio, deporte, salga, etcétera, sino también por mí, por no olvidarme de las cosas que me gustan, ver el tiempo en donde puedo organizarme para hacerlo y turnarme quizás con las otras personas que pueden cuidarlo para tener ese tiempo. No necesito hacer 1 hora, 2 horas de ejercicio, necesito un tiempo que yo determine que es mío para mi cuidado y que no está interfiriendo en el cuidado, para no sentir esa frustración de que estoy dejando de hacer todo por esta persona. Y esta persona se convierte en el culpable de mi frustración. Entonces hago ejercicio, bailo, canto, toco, tomo un cafecito con alguien que yo me guste la charla o conversar, riego mis plantas, leo el periódico, leo un libro, pinto las mandalas, la lavanda como aromatizador es bastante bueno. Les sugeriría que siempre tengan en casa. El escuchar música, el dormir bien. Si yo no duermo bien, voy a levantarme irritado, voy a tener problemas de memoria, no voy a estar con una buena concentración, me van a llamar la atención y voy a estar enojado. El beber agua, ¿no? Hablamos de, bueno, nosotros somos 3/4 de agua y bebemos 2 vasos, ¿no? Entonces, tenemos que beber agua para mantenernos hidratados, alertas, activos. El tomarnos una ducha quizás que sea un alivio para nosotros, ¿no? No a 5 minutos corriendo y ya. El cuidarnos, nuestra piel, ponernos mascarilla, a veces capaz nunca nadie lo ha hecho. Y cómo te sientes cuidándote a ti. El comer sano, el hacernos masajes de repente 1 vez al mes, ir a que me hagan un masaje de relajación, ir a un spa, etcétera, de ser posible, o de repente 1 vez cada 2 meses, según mis posibilidades, pero hacer algo por mí. La acupuntura, la digitopuntura o la terapia tradicional china es bastante buena, y pues tiene muchos puntos, por ejemplo la auriculopuntura, en donde podemos tener contacto, digitopresión y controlar situaciones de estrés también, ¿no? Los cocimientos o tés como la salvia, el toronjil, el romero, la manzanilla, son bastante buenos para la calma. Entonces, pues aquí les traigo y aquí finalizamos la exposición para darle paso a Brenda. Creo que se extendió un poquito. Pueden buscar ejercicios en YouTube donde pueden fortalecer sus movimientos mediante ejercicios de fortalecimiento y de estiramiento, ¿no? Como por ejemplo en el caso de esta, no sé si se puede ver. ¿Sí lo pueden ver y escuchar? Sí, sí se puede escuchar. Ok, entonces para que vean más o menos el inicio, pueden buscarlos en internet. Y está enfocado al cuidador. Estos ejercicios son importantes porque el fortalecer la columna hace o evita que en el movimiento de alguien que se cuida, uno se lesione. Y el dolor pues va a generar más ansiedad y preocupación. Entonces hay que fortalecer los músculos que va a usar el cuidador, por A o por B tenga que movilizar al paciente cuidado. Y así como este, pueden encontrar varios ejercicios en esta página y pueden descargarlos, verlos, revisarlos y tener una ayuda en cuanto a fortalecimiento de su musculatura o de los músculos principales para el acceso a movimiento.
En el celular pueden descargarse ya sea por los que tengan iPhone, por el App Store o por el Google Play, los que tengan smartphone. Estos programas, que aquí, el Breathe, es para respiraciones. Nos enseña cómo respirar de manera adecuada. Porque a veces nosotros respiramos ante situación de intranquilidad y cogemos más aire y eso hace que más ansiedad tengamos. La expiración siempre tiene que ser el doble de la inspiración para poder generar calma. Entonces yo hago una inspiración rápida, mantengo, luego boto suavemente. Demora mucho más de lo que me demoré en inspirar. Y aquí nos enseñan los tiempos con una musiquita para ir calculándolo. Y el programa 6 es un programa que es como un terapista, una terapia guiada, pero no con el énfasis para trastornos mayores, ¿no? Sino para controlar situaciones de ansiedad breve, etcétera, el dormir, etcétera. Y en Netflix, pues de repente si tienen acceso, pueden ver estos documentales, en el área de documentales, que son bastante buenos. Este de aquí particularmente, Relaja tu mente, es interactivo. Es decir, te va guiando como en una sesión de mindfulness, cómo te sientes, cómo vas, y vas respondiendo, y va guiando. Es bastante interactivo, dura poco, pero es bastante bueno. Y estas guías de Headspace es para la meditación y para el buen humor, para el buen dormir, perdón, bastante buenas. Y nos dan como higiene del sueño, por qué es que no descansamos bien, qué es lo que nos equivocamos al dormir, también qué es lo que no nos ayuda en la meditación y cómo podemos meditar. Consulta al médico es un documental bastante bueno de 3 médicos que van dándole respuesta a ciertas situaciones que de repente hemos vivido todos, ¿no? O las personas, y no podemos entenderlas a nivel, pues, médico, pero que sea muy sencillo para comprender y pues da muchas opciones para el conocimiento de lo que nos pasa. Y en pocas palabras es un documental que se remonta a las épocas antiguas para entender qué es lo que hace o moviliza a las personas en la actualidad y por qué nos sentimos así, por qué me siento de esta manera irritable o ansiosa, por qué es importante para mí los logros, por qué, y voy entendiendo lo que me va pasando, pero con una explicación formal, ¿no? Pero bastante interactiva. Entonces, eso sería todo. Importante para culminar el diálogo interno, porque este diálogo interno, o sea, lo que nos decimos crea nuestra realidad. En vez de decirnos, soy un desastre, intenta decir, soy humana. En vez de decir, todo me sale mal, intenta decir, estoy aprendiendo. En vez de decir, ¿por qué me pasa esto? Di, ¿qué me enseña esto? Y en vez de decir, nada tiene sentido, intenta decir, vamos, día a día, paso a paso. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Y pues... Muchísimas gracias, Fiorella. Realmente ha sido una excelente ponencia, muy didáctica, muy fácil de comprender. Realmente muchísimas gracias. Unos minutos, por favor, si puedes dejar de compartir para poder darle paso a Brenda. Sí. Muchas gracias. Mil gracias, Fiorella. Por favor, vamos a continuar un segundito para poder dar pase a nuestra siguiente ponente. Buenas noches con todos, ¿me escuchan? ¿Me pueden confirmar, por favor, si me pueden escuchar? Buenas noches, señorita, si se le escucha. Sí, se le escucha. Buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir el día de hoy. Soy la psicóloga Brenda y el día de hoy les voy a enseñar técnicas de relajación. Como estuve escuchando, muchos de ustedes están al cuidado de personas dependientes y sé que están pasando por momentos de estrés. Entonces, estas técnicas de relajación lo pueden incluir en su horario o en lo que explicó la doctora Fiorella, que es parte del autocuidado para ustedes.
Entonces, ¿para qué nos sirven las técnicas de relajación? Bien, estas técnicas de relajación nos sirven para que ustedes puedan tener primero un momento solas, puedan concentrarse en lo que están haciendo, estabilizar su sistema nervioso y que pueda causar un cierto placer en su organismo. Entonces, ustedes que de repente están pasando por constantes preocupaciones, tensiones o síntomas ansiosos, pueden implementar estas técnicas. Entonces, vamos a empezar con la primera. La que es básica, que ustedes tienen que poder aprender, es la respiración diafragmática. Para esto les quiero pedir, por favor, que prendan sus cámaras, todos los que puedan prender sus camaritas, para realizar este ejercicio. Muy bien, gracias a los que están prendiendo. Bien, entonces, primero vamos a, de repente, desfasar un mito que tenemos cuando la gente nos dice, respira profundamente. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos esto. Levantamos los hombritos, ¿cierto? Bien, eso no es correcto. Cuando nosotros hacemos una respiración y tiene que ser correcta, que es para relajarnos, se tiene que inflar el diafragma. ¿Dónde se encuentra el diafragma? Pues está debajo del pecho, está entre el pecho y el abdomen, es lo que lo delimita. Entonces, cuando nosotros hacemos esta respiración, se tiene que inflar esta zona, como ustedes pueden ver en el dibujo. Ahora, para esta respiración diafragmática, tenemos que hacer 4 segundos para inhalar el aire, 3 segundos para retenerlo y 5 segundos para exhalar. Entonces, vamos a empezar a hacer esta técnica. Recuerden, los hombritos se pueden levantar levemente, pero no vamos a hacer esto. No, sino que se tiene que inflar o levantar la parte del diafragma. A ver, vamos a empezar. Contamos en nuestra mente 4 segundos, retenemos 3 y botamos lentamente en 5. A ver, ustedes van a tomar aire en 4 segundos. Yo voy a contar. 1, 2, 3 y 4. Ahora retenemos en 3 segundos. 1, 2, 3 y botamos en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. He visto que muchos de ustedes lo están haciendo correctamente. Les felicito. Entonces, esta respiración diafragmática nos va a ayudar mucho cuando de repente ustedes pueden estar pasando por síntomas ansiosos, de angustia, preocupación, tensión. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de poder utilizar esta técnica? Si ustedes de repente están en constante estrés, pueden hacerlo al momento de levantarse por 20 minutos. Y al momento de acostarse, antes de acostarse, por 20 minutos, por 2 semanas. Todas las técnicas de relajación, si bien es cierto, en un primer momento puede causar un cierto placer, pero para que ustedes puedan ver que de repente están logrando el objetivo, tiene que ser a partir de 2 semanas. Entonces, les recomiendo que puedan realizar esta técnica de respiración. Ahora, esta técnica de respiración diafragmática nos da pie a la siguiente técnica. Así que espero que lo hayan comprendido muy bien. Pasamos a la siguiente técnica. Vamos con la relajación muscular progresiva de Jacobson, que era un psiquiatra que ha podido realizar una técnica que reduce la tensión muscular de manera consciente. Entonces, estamos hablando mucho de las preocupaciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona está en constante preocupación, suele generar cierta tensión muscular. Esta tensión muscular, que de repente la persona no se da cuenta que está generando durante el día, pasan los días y semanas y meses, solemos tener los famosos dolores musculares en la espalda, en el cuello, ¿cierto? De repente muchos de ustedes han despertado en la mañana y dicen, siento que no he descansado nada porque me duele todos los músculos, ¿cierto? O de repente están en un día bastante ocupado y sienten que le está doliendo bastante la parte del cuello, la espalda alta. Entonces, esta relajación muscular progresiva nos va a ayudar que sistemáticamente vamos a ir tensionando y relajando los músculos. Ahora, esta técnica no solamente es para que ustedes puedan aprender a relajar y tensionar los músculos, sino que
que ustedes puedan tomar conciencia. ¿De qué van a tomar conciencia? ¿Cómo es un músculo que está tenso? ¿Cómo es un músculo que está de repente, como acá bien dice, apretado, ¿no? Tensionado. ¿Y cuál es la sensación que tenemos? ¿Qué es lo que sentimos cuando nuestro músculo se está relajando? Nosotros aprender esto nos ayuda, que seamos capaces de algún momento que estamos viviendo cierta tensión, sentir, ¿no? Ah, de repente estoy tensionando demasiado la mandíbula. Ya siento que está demasiado presionada, apretada. Entonces voy a relajarlo. Entonces, estas técnicas es para que podamos aprender el día de hoy y ustedes lo puedan utilizar o puedan de repente realizarlo en casa o cuando están teniendo un momento de estrés. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a realizar una técnica que va a ser guiada. Vamos a hacer como que un momento de relajación breve. Para ello, quiero darles ciertas indicaciones. Primero es que ustedes, para realizar esta técnica, pueden hacerlo. Primero que tienen que estar con ropa muy cómoda. ¿A qué me refiero con ropa muy cómoda? Que de repente no tengan un jean que le está apretando demasiado o otra prenda de vestir que le está fastidiando. Entonces, con una ropa bastante ligera. Y para ello vamos a empezar. Puede ser de repente, pueden hacerlo sentado, como está en la figura, o echados. Si lo van a hacer de manera sentada, sería de preferencia que los bracitos estén en un posabrazos, en un mueble, y si no lo tienen de repente, como en la primera figura, que las manos estén sobre las piernas, pero no al aire. Entonces les recomiendo que se siente y si pueden echarse sería perfecto. Pero primero les voy a dar las indicaciones. ¿Qué pasa? Como vamos a tensar y relajar ciertos músculos, vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, cuando nosotros vamos a tensar, la parte del músculo que yo voy a ir guiando van a tomar aire. Es decir, si yo digo puños tensos, vamos a inhalar mientras vamos tensando el músculo. ¿Entiende? Ahora, cuando yo digo puños tensos, ¿a qué me refiero? Es como la imagen, poner rígido. Tensar, me refiero de poner rígido, durito, como contraer. Y relajar o soltar es poder soltar la manito, como está en la figura. Ahora, en cuanto a la espalda. ¿Cómo es una espalda tensa? Una espalda tensa vamos a ponerla rígida y que de repente los hombros quieran pegarse entre sí por atrás. Eso es tensar y relajar es soltar. Volver a nuestra forma, a nuestra primera forma que estamos haciendo. El vientre. ¿Cómo vamos a tensar el vientre? Bien, el vientre vamos a tensar comprimiendo el músculo. Como pueden ver acá en el dibujo, el vientre están comprimiendo y luego para relajar lo soltamos. Recuerden que cuando nosotros vamos a tensar, vamos a inhalar. Y cuando nosotros vamos a relajar, vamos a exhalar, es decir, botar el aire. Igualmente la cintura. Cuando tensamos la cintura, vamos a ponerlo muy contraída, de repente rígida, y luego soltamos. Siguiente, por favor. Ahora, en la carita también tenemos varias zonas que vamos a trabajar. Cuando yo les digo que vamos a tensar el área de la frente, vamos a subir las cejas y vamos a arrugar. Como pueden ver, al elevar las cejas estamos arrugando como la imagen. Luego, ¿cómo vamos a tensar los párpados? Como pueden ver en la imagen, va a haber un momento que yo les voy a decir, tensen los párpados, y ustedes tendrán que arrugar la parte de los párpados, como pueden ver en la imagen. También vamos a tensar la nariz. ¿De qué manera vamos a tensar la nariz? Pues vamos a arrugar la naricita. Y luego vamos a tensar la boca haciendo como un besito. Todas estas tensiones que vamos a realizar en las partes de la cara, tiene que ser como contrayendo, para que podamos realizarlo. La relajación. Entonces, una vez que nosotros vamos a tensionar ciertas partes y yo les diga que vamos a soltar, quiero que esta soltura lo hagan de manera brusca, no de manera suave. Por ejemplo, si les digo tensen el brazo haciendo puño.
Vamos a hacer puño. Muy bien, sigan tensos y luego suelten. Van a soltar de manera brusca. Recuerden que los bracitos tienen que apoyarse sobre algo, ya sea sobre las piernas o el posabrazos del mueble, como está la señorita Mónica. Muy bien, entonces de esa manera lo vamos a realizar. Esta técnica va a ser guiada y vamos a utilizar la música. Como bien estaba explicando la doctora, la música nos ayuda mucho, no solo en nuestro día a día, sino también para relajarnos. Porque la música genera endorfina, que está asociado con el placer, nos ayuda a estabilizar también el sistema nervioso. Entonces, es por ello que esta técnica nos está ayudando no solamente el relajar y contraer, sino también el escuchar una música que de repente nos va a traer tranquilidad y calma. Entonces, todos estos factores van a hacer que nosotros podamos encontrar un momento para nosotros y que podamos tranquilizarnos y relajarnos. Entonces, empezamos. Vamos a poner una música. ¿Me confirmas, porfa, si se escucha bien? Sí, doctora. ¿Podría bajar un poco el volumen para que me puedan escuchar? ¿Ahí está mejor? Sí, listo. Gracias. Muy bien. Vamos a cerrar los ojitos. Cerramos los ojitos. Vamos a respirar lentamente. Muy bien. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Muy bien, vamos a volver a respirar. Ahora que quiero que focalicen su atención en su brazo derecho. Muy bien. Vamos a apretar el brazo derecho haciendo puño. Pónganlo tenso. Un poco más tenso. Muy bien. Ahora relaje. Relaje ese brazo. Muy bien. Nuevamente vamos a hacer puño. Hacemos puño el brazo derecho. Sienta la presión del antebrazo y en todo su brazo. Un poco más tenso. Y suelte. Muy bien. Suelte. Relaje. Permita sentir ese placer de relajación. Ahora vamos con el puño izquierdo. Apriete. Tense el brazo izquierdo. Un poco más. Muy bien. Y ahora suelte. Relaje ese brazo izquierdo. Un poco más. Muy bien. Ahora hacemos puño ambas manos y tensionamos ambos brazos. Tenso. Muy tenso. Manténgalo tenso. Y soltamos. Muy bien. Más suelto. Sienta esa soltura.
Sienta como sus brazos están haciéndose blanditos. Muy bien. Ahora vamos a tensionar el vientre. Vientre tenso. Un poco más tenso. Y suelte. Muy bien. Suelte. Suelte. Nuevamente, tensamos el vientre. Tenso. Tenso. Y suelte. Suelte. Bien. Vamos a tensar la cintura. Cintura tensa. Más tensa. Y soltamos. Suelten, relajen. Relajen esa cintura. Muy bien. Nuevamente. Cintura tensa. Más tensa. Y soltamos. Cintura relajada. Muy bien. Muy bien. Vamos a tensar los hombros, levantándolos. Hombros tensos. Más tensos. Y suelte. Suelte los hombros. Muy bien. Nuevamente. Hombros tensos. Levantamos los hombros. Muy bien. Y suelte. Muy bien. Ahora vamos a tensar la frente. Frente tensa. Manténgalo tensa. Muy tensa. Y suelten. Muy bien. Ahora párpados tensos. Un poco más tensos. Sienta la tensión en los párpados. Y suelte. Párpados sueltos. Párpados sueltos. Muy bien. Ahora tensamos la nariz. Nariz tensa. Más tensa. Y soltamos. Nuevamente. Nariz tensa. Un poco más tensa. Y soltamos. Muy bien. Ahora vamos a poner la boca tensa, los labios tensos, con cierta rigidez en la mandíbula. Labios tensos y mandíbula tensa.
tensos y suéltenlos. Suéltenlos. Muy bien. Nuevamente. Tensamos los labios y la mandíbula. Tensos, un poco más tensos y suéltenlos. Ahora vamos a tensar toda la cara. Cara tensa. Un poco más tensa. Y soltamos. Muy bien. Vamos a seguir con las respiraciones. Y concentrémonos en la música. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalen, retengan y exhalen. Concéntrense en la música. Sientan cómo el aire entra por sus fosas nasales. Y boten. Muy bien. Y ahora abran lentamente sus ojitos. Muy bien. Hemos terminado con esta técnica de relajación. Bien, entonces espero que esta técnica les pueda haber ayudado. Hemos hecho de manera breve. En realidad la técnica de relajación muscular progresiva es con todo el cuerpo que se tiene que trabajar. Yo les recomiendo que puedan esto instaurar de repente en sus horarios, puedan hacerlo antes de dormir, porque nos ayuda también a conciliar el sueño. De repente, si algunos de ustedes haciendo esto han tenido un poquito de sueño, eso es perfecto, porque les está ayudando a relajarse. Entonces, la relajación muchas veces conlleva que podamos descansar un momento, entonces pueden implementar en las noches. De repente, si a ustedes les cuesta conciliar el sueño, pueden realizar esta técnica o simplemente la de respiración diafragmática. Como recomendación, siempre implementen alguna melodía que les guste, de preferencia una como esta, que es suave, que les puede permitir concentrarse. Entonces, estas técnicas es de mucha práctica también, que tienen que hacerlo y de repente tomar conciencia el momento que ustedes tensan el músculo y lo relajan. Entonces espero que les pueda servir y ayudar en su día a día. Un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Brenda. Muchísimas gracias. Realmente excelente este pequeño momento que hemos tenido. Nos ha permitido a todos pues relajarnos un poco. Me queda agradecerle a la doctora Fiorella Vaca, que se tuvo que retirar porque tenía que ingresar a dictar una clase, a la licenciada Brenda Palomino por enseñarnos estas técnicas de relajación, y en nombre de todo el equipo de la
unidad de proyección a la comunidad, de todo el equipo que prepara los lonchecitos para ustedes, pues agradecerles por su presencia y comentarles que el equipo ha preparado una sorpresa para ustedes que va a ser compartido con la presentación del día de hoy, también con la música que utilizó la licenciada Brenda para que puedan utilizarla. Y vamos a compartir algunos links, algunas opciones que va a ayudar también a mejorar su día a día y puede ayudarles a relajarse. Antes de terminar, me gustaría pedirles por favor que todos encendamos nuestra cámara para poder tomar una foto. Y tampoco quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecer a todas aquellas personas que se han unido de otros países también y ha hecho que nuestros lonchecitos puedan pasar las fronteras y nos acompañen también de otros países de la región. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, prendamos las cámaras para que puedan tomarse las fotos. Listo. A ver, por favor, sonreímos todos. 1, 2, 3. Sí, continuamos porque van a hacer varias tomas. 1, 2, 3. Una toma más. 1, 2, 3. Y creo que nos falta una última. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Hasta el próximo mes, nuestro último miércoles del mes de marzo. Un abrazo para todos. Buenas noches.